que ver con la madurez y la libertad espiritual del cristiano. En este pasaje que leímos, hermanos, en Hebreos capítulo 5, en el versículo 8 y 9 dice lo siguiente, hablando de Jesucristo: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice aquí que nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado, y está hablando de madurez. Así que la madurez, como decíamos, hermanos, no es una opción. La madurez es una exigencia para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Entonces, todos debemos estar trabajando en nuestra vida y haciendo todo lo que es necesario y posible para, ya sea alcanzar la madurez, o si hemos alcanzado la madurez, seguir avanzando para seguir alcanzando otros grados de madurez. Y en la mañana compartía dos de los principios o claves para la madurez y la libertad espiritual del cristiano, y se los recuerdo. El primero fue: los creyentes deben conocer a Dios y caminar en recta relación con Él. El segundo principio o clave es que los creyentes deben comprender cuál es su verdadera identidad en Jesucristo. Y en esta tarde pues veremos tres principios más, y comenzamos con el tercero. El tercer principio o clave es que los creyentes deben reconocer y aceptar que Satanás es real. Reconocer y aceptar que Satanás es real. Y también tienen que reconocer acerca de la realidad de su reino espiritual de maldad. Y también deben reconocer su propósito que tiene de engañar y destruir, si puede, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Y quiere hacerlo con el pueblo de Dios. Sin embargo, con el pueblo de Dios, pues no puede lograr su propósito, porque el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y respecto a los cristianos, ya de manera individual, pues tampoco puede destruirnos, tampoco puede destruir al cristiano, pero sí puede coartar su desarrollo, puede coartar su madurez. Esto si el cristiano o los hijos de Dios pues le dan entrada o le damos entrada en las múltiples formas y áreas en nuestra vida en que Él está buscando entrar, o está buscando atacar, o está buscando influenciar, o está tratando de desviar a los hijos de Dios. Y uno de ellos pues es la tentación. Satanás quiere, a través de las tentaciones, hacer caer, tropezar a los hijos de Dios. Entonces tenemos que estar conscientes y tenemos que reconocer que Satanás es real y tiene propósitos reales, y su herramienta o su arma que le ha resultado poderoso, y que además es lo único, no tiene más, es el engaño, la mentira. Porque la palabra de Dios dice que Él es el padre
de mentira. Satanás, el diablo, es el padre de toda mentira. Y de esa manera busca confundir a los cristianos, inclusive usando las mismas escrituras. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Satanás usó las escrituras, tratando de confundir a nuestro Señor Jesucristo. Pero pues nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía muy claro su propósito, tenía muy claro el contenido de las Sagradas Escrituras, tenía muy presente la palabra de Dios, y con las mismas Escrituras el Señor Jesucristo pudo derrotar y vencer a Satanás. Así que pues tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado y hagamos lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos dice, para que podamos cumplir los propósitos de Dios y podamos vencer toda tentación y todo ataque, toda artimaña de Satanás. Tenemos las herramientas, hermanos. Allí en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, el Señor, a través de el apóstol Pablo, nos da a conocer cuáles son las herramientas o los instrumentos que Dios nos ha dado para poder vencer todas las artimañas del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, donde leemos que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que esta palabra es muy clara, hermanos. No tenemos lucha contra sangre y carne. Muchas veces pensamos que nuestras disensiones, nuestros pleitos, nuestras luchas son con las personas con quienes disentimos, o quienes no estamos de acuerdo, o quienes no podemos tener la misma idea, el mismo pensamiento. Sin embargo, detrás de todo esto, la palabra del Señor nos dice que está actuando Satanás. Ahora, sin embargo, hermanos, quiero recordar algo que he compartido en otros momentos. Satanás tampoco puede hacer más allá de lo que Dios le tiene permitido hacer. No puede hacer más allá de lo que Dios le permita hacer. Así que nosotros debemos estar conscientes de que cuando Satanás hace alguna obra en contra de los hijos de Dios, o buscando la caída de los hijos de Dios, cuando Satanás pone tentaciones, Dios se lo está permitiendo. Dios se lo está permitiendo. Y por algo el Señor lo está permitiendo, hermanos. Y recuerden también que hay otros pasajes como Romanos 8, 28, donde dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto implica también las adversidades, y dentro de las adversidades, pues, así que Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios le permita hacer. Y el Señor lo permite, hermanos, porque Él sabe que ya nos ha dado las herramientas o los instrumentos que necesitamos para poder vencer, para poder resistir, para poder desechar todo aquello que venga de parte del enemigo. Y está en el versículo 11, donde se nos exhorta a que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Noten, hermanos, no es la armadura del cristiano, es la armadura de Dios, porque solamente Dios puede y ha vencido a Satanás. Cristo ha vencido a Satanás.
Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es ponernos o vestirnos con esta armadura de Dios. Y en los versículos siguientes del 13 en adelante encontramos en qué consiste esta armadura, esta vestidura para poder hacerle frente a Satanás, nuestro enemigo, a la carne y al mundo, que son también nuestros enemigos. Inclusive, hermanos, podríamos decir que hay un enemigo más, y que somos nosotros mismos, pero actuando en la carne. Nosotros mismos actuando en la carne, porque actuando en el Espíritu del Señor, muchas cosas mejores suceden y pueden suceder en nuestras vidas. Así que aquí está la enseñanza, hermanos, que necesitamos para estar equilibrados y poder avanzar hacia nuestra madurez y libertad, libertad espiritual que todavía necesitamos en nuestra vida, en nuestra alma. Y sabemos que podemos lograrlo mientras busquemos vivir por y para Cristo cada día. Estas enseñanzas, hermanos, también nos ayudan a comprender en forma bíblica la protección y la autoridad que tenemos para resistir a Satanás y afirmar nuestra libertad en Cristo. Nuestra lucha, entonces, recordemos, no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes espirituales de maldad. Y pues no tenemos que intimidarnos, no hay por qué, porque tenemos a Cristo y tenemos la armadura de Dios, y si nos la vestimos o ponemos, ya somos más que vencedores. De hecho, ya somos más que vencedores, solamente tenemos que pelear la batalla. Así que debemos triunfar sobre esos principados y poderes espirituales de maldad. El cuarto principio o clave: los creyentes deben reconocer que la madurez espiritual es un proceso vitalicio. La madurez espiritual es un proceso vitalicio, pero la libertad espiritual puede obtenerse en un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Hay áreas en la vida que, decíamos en la mañana, nos tienen como aprisionados o nos tienen esposados. Sin embargo, solamente con recurrir al Señor y hacer lo que el Señor nos diga, en ese instante podemos ser libres de aquello que nos puede estar oprimiendo, aquello que nos puede tener oprimidos. Así que, por ejemplo, el estrés es uno de ellos, pero también la depresión o la profunda depresión, ¿verdad? Es estar esclavizados en la tristeza, y se necesita libertad para poder gozar de la alegría y del gozo. Entonces es un ejemplo. La madurez es un proceso de crecimiento que continúa durante toda nuestra vida, en la medida que nos dediquemos a conocer a Dios y su palabra. Así que no es asunto de llegar a la madurez y ya alcancé la plenitud de la vida cristiana. No, alcanzamos la madurez y entonces seguimos madurando, seguimos avanzando hacia otros niveles de madurez. Respecto a la libertad es una posición que recibimos al responder a la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre Satanás. Es una posición, entonces, que recibimos al responder a la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás. Sin embargo, Satanás, de alguna manera, pues sigue oprimiendo al creyente al caer el cristiano, en pecado
con los engaños o mentiras de Satanás. Recuerden que Eva cayó por los engaños y las mentiras de Satanás, y así muchos más. De hecho, toda la humanidad que vino después. Ahora, tal vez hemos fracasado al no diferenciar entre libertad espiritual y madurez espiritual, o libertad y madurez de la vida cristiana. No hay madurez instantánea, es un proceso. Pero con respecto a la libertad sí puede ser instantánea. Y cuando el cristiano experimenta libertades en las áreas de su vida donde está esclavizado u oprimido, entonces empieza a experimentar gozo, empieza a experimentar paz, empieza a experimentar plenitud en su vida, empieza a experimentar pues muchas otras bendiciones que el Señor trae en la vida del cristiano. Así que si no eres libre de las cadenas de la carne y todavía de algunos asuntos que el diablo está dominando en tu vida, pues tienes que darte la tarea de trabajar al lado del Señor, siempre al lado del Señor en estas áreas, porque de otra manera no puedes madurar o no puedes avanzar hacia los otros niveles de madurez. Y en quinto lugar, o quinto principio o clave, es que todo creyente debe asumir la responsabilidad personal de su propia madurez y libertad espiritual. Todo cristiano es atendido, todo cristiano es orientado, guiado por alguien o por otro cristiano maduro en los primeros días de su vida como cristiano, en los primeros días de su libertad espiritual. Sin embargo, cada creyente debe ir creciendo cada vez más, y tiene que llegar en una etapa en su vida cristiana, en su relación con el Señor, que ya no debe ser dependiente de otro. Ahora solamente debe ser dependiente de Dios, pero debe hacerse responsable de su propia vida espiritual. Así que para los cristianos que tenemos mucho tiempo ya en la vida cristiana o muchos años, no podemos culpar a otros creyentes o a otros hermanos de que por culpa de ellos, válgase la redundancia, que por culpa de ellos yo no puedo avanzar, no puedo crecer, no puedo desarrollarme. Esto no es así, ni debe ser así. Tiene que llegar el momento en que cada uno de nosotros tiene que decir: ahora, de aquí en adelante, yo soy responsable y me voy a responsabilizar de mi desarrollo y crecimiento cristiano. Sí, podemos seguir pidiendo orientación, sí, podemos seguir pidiendo ayuda, guía, dirección, podemos seguir pidiendo apoyo para el conocimiento de la palabra de Dios, para el conocimiento del Señor, en los momentos difíciles. Podemos pedir apoyo, pero conscientes de que somos responsables de nuestro crecimiento o de nuestra madurez, pero también de nuestra libertad espiritual. Ya no tenemos que andar esperando que otros vengan y hagan lo que nos corresponde hacer nosotros, o que hagan por nosotros lo que cada uno de nosotros tiene que hacer por sí mismo, porque el Señor le ha capacitado, le ha llevado a ese punto para que pueda continuar solo en un sentido, o relativamente solo, para ya no hacer responsable a otro
de su vida personal. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, hermanos, encontramos lo siguiente, donde dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Sigo avanzando, sigo avanzando. Por supuesto que va a haber obstáculos. Por supuesto que puede haber tropiezo. Por supuesto que en ocasiones vamos a encontrar hermanos que nosotros pudiésemos estar esperanzados de que nos van a ayudar, de que nos van a apoyar, y en lugar de eso encontramos obstáculos y tropiezos. Pero no tenemos que quedarnos allí, ni tenemos que culparles a ellos. Tenemos que tomarnos de las manos del Señor, abrazar la palabra de Dios y seguir adelante. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es responsabilidad nuestra permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es nuestra responsabilidad a que ya no nos dejemos sujetar por el yugo de la esclavitud con que fuimos o estábamos esclavizados por mucho tiempo antes de que Cristo nos hiciera libres. No importa, hermanos, cuán difícil nos parezca ir en pos de la madurez y afirmar la libertad que tenemos en Cristo. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Nadie más. El Señor nos deja a nosotros la responsabilidad. En nuestras relaciones o en nuestras situaciones presentes, otra vez, no podemos culpar tampoco a las dificultades por nuestra falta de crecimiento o libertad. No podemos, aunque quisiéramos y aunque lo hagamos, no es correcto. No debemos. Cada cristiano es, en última instancia, responsable de su propia madurez y libertad en Cristo. Nadie más puede hacerte crecer, cosa que es decisión tuya y responsabilidad diaria. Nadie puede hacerlo. Claro que el Señor nos da crecimiento, pero nosotros tenemos que hacer la parte que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y si lo hacemos, pues entonces vamos a ver crecimiento en nuestra vida cristiana. Y vamos a ver los beneficios, las bendiciones que esto nos trae. Porque Dios ya decidió darnos todas las bendiciones que Él se propuso y planeó a nosotros como hijos de Dios. Pero es responsabilidad de nosotros apropiarnos de esas bendiciones. No solamente de manera intelectual, no solamente de manera emocional, sino tiene que ser a través de nuestra vida diaria práctica, o a través de nuestra vida práctica diaria, a través de nuestro caminar, a través de nuestra conducta, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros buenos sentimientos. Todo esto pues nos va a llevar a disfrutar de la bendición que trae la madurez y los diferentes niveles de madurez. Así que, hermanos, la invitación final para estos principios o claves hacia la madurez
y libertad espiritual en el cristiano es que cada uno de nosotros, hermanos, si estemos comprometidos, cada uno de nosotros estemos comprometidos con nuestra madurez. Si alguien no ha tomado o no ha hecho este compromiso con su madurez espiritual, bueno, es importante que hoy, que el Señor le está diciendo con claridad que cada uno es responsable, entonces es momento de tomar decisiones y tomar acciones. Y la invitación es para que en este momento te comprometas contigo mismo, con el Señor, a hacerte responsable de tu madurez espiritual, de tu crecimiento. Y si habías estado culpando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en la familia extensiva, habías estado culpando a otros hermanos de la iglesia, habías estado culpando a otros hermanos con quien tienes relación, pero que pues no te han dado un buen ejemplo, que no te han dado pues el apoyo que tú esperabas. Bueno, es el momento de que dejes de hacerlo, que dejes de culparlos, que dejes de buscar a quien hacer responsable de tu crecimiento espiritual y de tu madurez. Y lo tomes tú, lo tome yo. Y asimismo, hermanos, es importante que cada uno de nosotros se comprometa consigo mismo, con el Señor, a trabajar en su vida en esas áreas donde todavía los pecados los tiene esclavizados. No el pecado ya no nos tiene esclavizados. Yo quiero que aquí hagamos diferencia entre pecado en singular y pecados en plural. Pecado en singular habla de la naturaleza caída del hombre. Y de esa naturaleza caída ya hemos sido libres. Pero de los pecados, cada uno es consciente que todavía ha cometido pecado y todavía hay pecados en su vida. Y esos pecados esclavizan. Y de esto tenemos que ser libres. Estos pecados tienen que ver algunas veces con acciones, a veces con actitudes, a veces con conductas, a veces con hábitos o malos hábitos, a veces con pensamientos. Por supuesto que todo esto es malo, ¿verdad? Pensamientos, con sentimientos, ¿verdad? Con deseos, con decisiones, malas decisiones. Entonces todo esto tenemos que ser libres. ¿Y cómo podemos ser libres? Ya lo hemos dicho, la palabra de Dios nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará o les hará libres. Cada verdad que nosotros encontramos en las Escrituras y las aplicamos a nuestra vida, nos produce libertad. Es como el enfermo, para que pueda tener sanidad, necesita tomarse una medicina. Puede tener la medicina allí, al lado suyo, pero si no se la toma, no va a hacer efecto y no va a recibir el resultado. Entonces, la verdad tiene que ser aplicada a la vida, tiene que ser practicada, y entonces viene el efecto, que es la libertad espiritual en esas áreas de la vida. Así que, hermanos, pues haga el compromiso si no lo ha hecho. Si ya lo hizo, pues manténgase firme en ese compromiso y siga adelante, creciendo en su madurez. No ha terminado, nadie ha terminado, y vamos a morir y no vamos a terminar. Así que si alguno pensaba que ya terminó, bueno, si no quiere engañarse a sí mismo, pues tiene que repensar su pensamiento.
tiene que aceptar que su madurez, su crecimiento es vitalicio para toda la vida. Y con esto, hermanos, pues yo quiero invitarles a que pues sigamos firmes y sigamos con el mismo ánimo, con el mismo gozo de seguir sirviendo y creciendo en el Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los principios que tú nos enseñas en tu santa palabra. Yo sé que tú llegas a cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo, Señor, ministrando según la necesidad de cada uno. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que cada uno de nosotros tome las decisiones que tenga que tomar y tome las acciones que tenga que tomar. Si alguno en este momento, Señor, ha decidido o está decidiendo comprometerse a hacerse responsable de su crecimiento, madurez, desarrollo de la vida cristiana y hacerse responsable por luchar o tomar acciones para ser libre de pecados que no ha podido. Te ruego, Señor, que tú lo bendigas, que tú les ayudes, que tú, Señor, tomes en cuenta este compromiso y que seas tú, Señor, quien pues le oriente a través de los medios y de las personas que tú quieras usar para que pueda mantenerse firme y llevar a cabo este compromiso, Señor. Tómanos en tus manos. Y Padre, yo quiero una vez más orar por todos los que están pasando, Señor, la enfermedad grave de este tiempo. Que tú fortalezcas su cuerpo, su sistema inmune, Señor. Nuestra oración es que tú levantes a cada enfermo, Señor, pero también a aquellos que no están graves, pero que están padeciendo esta enfermedad. Que tú, Señor, también extiendas tu mano sobre sus cuerpos y tú les traigas la sanidad que necesitan. Nuestra oración y anhelo es que tú levantes a cada uno, Señor. Sin embargo, también aceptamos tus propósitos, tu voluntad, que se haga como tú quieres, no como nosotros. Y también pido por todos aquellos que están enfermos de otras enfermedades, Señor, porque no queremos limitarnos a 2, 3 tipos de enfermedades. Tú lo sabes, tú los conoces. Y pedimos lo mismo, Señor, que extiendas tu mano sobre sus cuerpos, que fortalezcas su sistema inmune, que fortalezcas sus cuerpos y que el Señor los levantes de toda enfermedad. Asimismo, Señor, los dejamos en tus manos, que tus propósitos se cumplan. Pero también pido bendición para todos tus hijos, Señor, que te temen, que te siguen, que te sirven, que en las luchas y en las pruebas están siempre firmes, caminando hacia adelante, y que aunque pasan dificultades, pero se levantan. Dios sigue fortaleciendo, sigue animando, sigue ministrando con tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y a ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, Señor.